que les decía, ¿no? Cardoso y Faleto son los que se inspiraron en los manuscritos de Marx y ellos lo implementaron aquí en América Latina, lo cambiaron de nombre y lo cambiaron un poquito los pensamientos, las ideas, pero enfocándolos a la realidad latinoamericana, ¿sí? Chileno y brasilero, ¿ya? Puede continuar la siguiente, ¿cuál es? Claro. Iba la introducción de las primeras respuestas teóricas dentro de la psicología comunitaria. Entonces, el enfoque ecológico-cultural. Ya, siga. Ya les comparto, denme 2 segundos. Listo, ¿se ve? Sí, se ve. Tararán. Sí. Sí, ya, thank you. Ya, entonces, ya, un poco para hablar de esto, vamos a introducirnos lo que era las teorías que ya fueron dando forma a la psicología comunitaria. Una de ellas es el enfoque ecológico-cultural. Saqué ideas esenciales de lo que quería expresar este enfoque. Su idea era que todo ámbito se debe reajustar antes de intentar curar, o sea que todo lo social debería ser primero analizado, describido, para poder curar a los individuos que parten de Elia y y se presenta después los desajustes y ahí es donde el investigador entra y puede como que meter mano para poder realizar ese cambio en la comunidad. Carol, ¿usted cree que de acuerdo al enfoque ecológico busca primero curar o primero será el hecho de querer prevenir? Yo siento que era primero el hecho de prevenir, o sea, ni tanto prevenir, sino lo que quería decir es que quería analizar todo el entorno, el porqué de esto, para de ahí intervenir con los individuos y ajustar lo que está mal ahí, porque si empezaban de cada individuo y no veían al todo, o sea, de lo particular a lo general, sí hacían algo, pero no era focalizado en la comunidad, sino de uno a uno. Ya, ¿qué más? Sigue haciendo más. Ya, otro de estos puntos era actuar sobre el medio ambiente para lograr transformaciones en los individuos y un equilibrio. Entonces, al realizar como inducir el medio ambiente, al analizar, luego iban transformándole el individuo y llegando a un equilibrio total. Se veía lo que era la diversidad cultural, donde se enfocaba en unir la teoría y su praxis. Ya. Entonces, también establecía una relación igualitaria, una lógica con personas y comunidades, tomando en cuenta que los individuos eran seres históricos, activos y creadores, y que todo lo que pasaba ahí iba a infundir en la sociedad. Chicos, ¿creen que para lograr transformaciones en los individuos se debe modificar el medio ambiente? ¿Qué creen? Belén, ¿qué cree? ¿Puede repetir, profe, lo que dijo? Que para generar transformaciones en los individuos se puede modificar el ambiente. Yo creo que sí, profe, porque, por ejemplo, a una persona que, digamos que no sabe, yo qué sé, sus derechos, un niño, si está en constante educación, digamos, sabe cuáles son sus derechos, sabe qué está bien y qué no está mal. Pero si otro niño que, digamos, en el campo no va a la escuela y no sabe nada, su ambiente es como que crea algo que va a desconocer, no sabe cuáles son sus derechos o qué tiene. Yo creo que sí tiene mucho que ver el ambiente en el que te desarrollas. Ya, entonces sí podemos modificar el ambiente para cambiar a los individuos. Sí, ¿verdad? Sí podemos. Sí tengo punto, profe. Ya. Ya, hay que sumarle, me olvidé de decir, este enfoque ecológico se dio en Estados Unidos a finales de 70 y toda la década de los 80. Aquí aparece una concepción lewiniana
que se enfocaba en que la persona es función del espacio y debe ésta actuar sobre el ambiente, y así generaban transformaciones. Ya, muy bien. O sea, que las personas también le modifican al ambiente, ¿no? Algo así. Claro, con su actuación, o sea, como, claro, con, ¿cómo se diría morochamente? La metida de mano de la persona en su entorno. Ah, ya, muy bien. Siga nomás. ¿Cuál más? Ya, de aquí vamos a retomar lo que es las teorías tempranas en América Latina. Estas eran propuestas por Escobar, se dio a partir de los años 60 y 70. ¿Qué buscaba Escobar? Buscaba estimular las potencialidades de la comunidad a través de sus integrantes. Tenía un poco de enfoque ecológico-cultural. Ya, se buscaba transformar el sistema social relacionando entre factores estructurales políticos, sociales, económicos y culturales. Ya, aquí había una relación entre el dominio, la subordinación y opresión. Ya, analizando esto, pudo expresar Escobar que todo esto acababa en consecuencias conductuales, la que era apatía, indiferencia, desinterés político a la situación que estaba pasando ese momento en la sociedad. Ah, ya, muy bien. Entonces decimos que Escobar lo que decía es que, ¿cómo decir? Que a veces me perdí. Ya, que las personas sienten en cierto punto, o sea, sienten que pierden el control, ¿sí? Siente que pierden el control del medio ambiente en el que están desarrollándose. Sí, chicos. O sea, por ejemplo, o más bien dicho, ¿qué ejemplo más claro lo que estamos viviendo ahora en pandemia? Nosotros estamos bajo el control del ambiente, ¿sí? Y muchas personas han sentido que han perdido el control frente a esto, ¿sí? Por ejemplo, chicos, ¿qué tal? Personas que han perdido el trabajo, personas que se han enfermado, personas que han perdido a sus seres queridos. Entonces, de esta manera, Escobar nos explica que en ese tiempo se sentía o existía también ese sentimiento de que las personas perdieron o perdían el control del ambiente en el que se desarrollaban, ¿sí? Y que en cierto punto llegaron a pensar que los objetos producidos, los bienes, eran superiores a ellos, ¿sí? Entonces, son dos cositas que puso Escobar, que las personas sintieron que perdieron el control sobre el ambiente y que los objetos producidos, los bienes, eran superior a ellos. Sí, o sea, para ellos era más importante es crear dinero que la propia felicidad de ellos. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicos, de eso? ¿Algo más caro? No, profe. Hice lo más comprendible posible. Ya. Ya, entonces, ¿mande? Deme un segundito. Ya. Ya, vamos con lo que son las relaciones y las influencias teóricas actuales. Se basa en tres influencias, lo que es la psicología de la liberación, el enfoque crítico y la tendencia sistemática. Ya, estas son las que más abundan o se habla en la psicología comunitaria. Se decía que da por el campo psicopolítico. Entonces, Melisita, ¿qué me puedes, has escuchado sobre los campos psicopolíticos o esta palabra? A ver, Meli. perdón. Sí, perdón, es que está activando el audio. Bueno, más o menos así que digamos, he escuchado que más o menos lo psicopolítico se trata tipo de esforzarse, tipo producir ideas en base a la política, más envasado a la política. Y pues todo se envasa a lo que, como digo, en producir y tener en ese ámbito, estar dentro de ese ambiente. Según para mí, yo no sé mucho sobre ese tema, pero a mí se me viene eso, sobre psicopolítica. Ya, es algo así, pero se decía que lo psicopolítico era como un lavado de cerebro. Se hablaba de la opresión que existía en esos sistemas y cómo este campo psicopolítico, el lavado de cerebro,
cómo las ideas de los, ¿cómo se diría?, de los altos mandatos iban a estar al frente de todos. Ya. Entonces, de acuerdo a esto, se relaciona y buscan la transformación de la comunidad. Ya, buscaban que las personas dejen a un lado esa emancipación, la opresión y la subordinación que tenían. Ya, se desarrollaba capacidades de las personas para que reaccionen ante las circunstancias de opresión y transformen sus vidas. Involucraba agentes externos e internos del grupo oprimido y se reconoce la libertad con igualdad en la labor, la labor comunitaria. Esto se enfocaba en la psicología de la liberación. Ya, muy bien. Ya. Pasemos nomás de ese. Sigamos con la psicología de la liberación. A ver. Ya, esa es la psicología de la liberación. Ya, a ver. Ya, ahora vamos a ver el enfoque crítico. Entonces, déme un segundito, perdón. Solo para entender un poquito más de la psicología de la liberación, chicos. ¿Sí? Esto necesito que lo sepan, que quién lo anunció, ¿no? Fue Ignacio Martín Baró. Sí, eso es importante. Fue Ignacio Martín Baró y lo desarrolló en los años 90. Sí. Y qué es lo que, como dijo Caro, ¿no? ¿Qué es lo principal que busca, ¿no? Es la emancipación, ¿sí? Emancipación es la liberación, es la independencia. ¿De qué? De los grupos sociales que sufren la opresión y la carencia, ¿sí? Lastimosamente, ¿cuáles son esos grupos? Son las mayorías, chicos. No nos vamos a engañar, que la mayoría somos los pobres y la minoría son los ricos. Chicos, no sé si han visto el dato último. Es tan increíble que el 99%, a ver cómo, déjenme ubicarme cómo es el dato exacto. Ya, el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza mundial. No sé si me explico. El 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza mundial. ¿Y cuál es lo contrario? Que el 99% de la población, ¿qué porcentaje tendría de la riqueza? El 1%. El 1%. ¿Sí? El 1%. Chicos, por más ricos que se crean, créanme que no están en el 1%. ¿Sí? Créanme que no. ¿Ya? Por más que tengan 2 carros, un tráiler, no. No. Porque, chicos, los verdaderos ricos son otros. Son los que tienen aviones, los que tienen yates, los que tienen mansiones, los que tienen esas cosas. Y ese 1% maneja el 99% de la riqueza mundial. Entonces, eso es lo que busca que las personas, ¿qué es lo que busca Martín Baró? Que nos liberemos de esa idea, o sea, que nos liberemos, que nos emancipemos. ¿Sí? Y lo principal también busca que estas personas, los más pobres, pues busquen la manera de satisfacer de una manera digna sus necesidades básicas. Porque, chicos, yo espero que no. Yo espero que todos ustedes de corazón tengan satisfechas sus necesidades básicas. Porque eso es lo peor de la vida, no tenerlas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Educación, alimentación, vivienda y salud. ¿Sí? Eso es lo que busca, son las ideas que dio Martín Baró, que buscan, o sea, que buscan aquí, ¿no? Al momento que crearon la psicología comunitaria. Ya, gracias, Carito, siga, el crítico. Ya, vamos con el enfoque crítico. El enfoque crítico se basaba en que se decía que la psicología comunitaria era hija de la crítica, puesto surgía como una respuesta a las insatisfacciones con los modos de hacer, los modos de la sociedad. Esto predominaba en los años 30 y 40. Ya, también se centró mucho en la crítica, la cual se entendía como la posición que denunciaba, demostraba y rechazaba el mantenimiento y la justificación de la vida injusta
y de los modos de conocer insatisfactorios, cómo la sociedad trataba a cada individuo y cómo en ella se reflejaba la pobreza, aunque se ocultaba con las, como dijo el profe, con las personas más ricas. Ya, aquí se busca... ¿Mande? No, no, perdón, le corto, chicos. ¿Quién me da? Vean, ya acaban de escuchar qué es el enfoque crítico, o sea, qué aportó el enfoque crítico a la psicología comunitaria. Aportó el hecho de dar una posición de denuncia y que rechaza las injusticias. O sea, denuncia y rechaza las injusticias. Chicos, ¿quién me da un enfoque crítico en base a los casos frente al pobrecito minusválido Daniel Salcedo? A ver, ¿quién me da un pensamiento crítico? ¿Quién? A ver. Un pensamiento crítico ya en base a la corrupción que estamos viviendo. A ver, ¿quién tiene un pensamiento crítico? ¿Cuál será? O más bien, Profe, algo más duro les voy a dar. ¿Quién me da un pensamiento crítico? ¿Qué haría Correa estando ahorita en el poder? Ahí les quiero ver. Obras. A ver, no, ahorita, él estando en la presidencia, ¿qué hubiese hecho? A ver, Tati. Yo creo que tal vez él hubiera implementado los hospitales, los hospitales rodantes, por ejemplo, porque yo estaba viendo en las noticias que decían que él, cuando estuvo en la presidencia, implementó muchos hospitales rodantes. Sin embargo, cuando comenzó ya la presidencia de Lenín Moreno, él dejó de lado todos esos hospitales rodantes y los dejó ahí. Entonces sería una buena opción que me imagino que haría Correa, porque actualmente en los hospitales no hay camas y no hay lugar a donde vayan las personas que de verdad necesitan terapia intensiva por los respiradores y todo eso. Ya, muy bien. ¿Quién más? Póngala, Tati. ¿Quién más? ¿Qué hubiese hecho Correa estando en la presidencia, Belén? profesor, yo creo que va más allá de qué hubiera hecho. Todos sabemos que cuando Rafael Correa estuvo en el poder, tenía esta capacidad de convencimiento de palabra, o sea, de decir esto hago, esto hago, esto hago. Y claramente se ve que hubieron obras buenas que beneficiaron a los ecuatorianos, pero creo que se salió un poco de ese enfoque bueno, que él tenía ese ideal bueno, pero creo que también se dejó llevar por muchas cosas. Yo creo que debe ser también mucha influencia de las personas que te rodean y también el hecho de que no puedes controlar a todos los que te rodean. Por ejemplo, como es el caso que usted decía de Daniel Salcedo, según las investigaciones que estuve escuchando, es una persona que entró a ese puesto porque tenía padrinos. Y eso nos deja ver que algunos puestos que se dan acá en el Ecuador son a base de padrinos, de gente que no está capacitada para ese puesto y que por eso se ve inmiscuida en esa cosa de poder, al hecho de que ya gente que no está capacitada para eso tiene el poder y ya estando en ese poder pueden hacer todo ese tipo de actos delictivos, se podría decir así. Ya, pero dígame, ¿hubiese sido mejor o peor que él esté? No me dice, me torea. Yo creo que hubiese sido lo mismo, pero él hubiera hecho como que yo voy a hacer eso, les voy a meter a la cárcel, hubiera sido más del escándalo. No, pero yo no dije en base a la corrupción, yo dije en base al manejo de la pandemia. ¿Hubiese sido peor o mejor? Pues, profe, yo siento que hubiera sido mejor en un porcentaje intermedio, puesto él iba a hacer más obras en cualquier parte del país, pero a la vez maquillaba la parte de la corrupción, o sea, él hacía obras, sin embargo, en eso se escudaba y ahí todas las personas más ponían atención a las obras y se dejaba de un lado todas las cuentas raras y todo lo que estaba llevando en la situación de la economía del Ecuador. Es muy buen enfoque. Angie iba a decir algo. Lo que dijo Carolina, pero en forma más, más natural, de que, por ejemplo, o sea, hubiera sido un poco más consciente en cuanto a lo de la pandemia y hubiera tenido por lo menos, o sea, hubiera dado la cara.
hubiera manejado mejor esto y no solo eso, sino que como dice Carolina, hubiera maquillado, o sea, de robar, robaba, pero o sea, sí hubiera implementado más los hospitales, hubiera tenido un poco más de manejo y no, no irse como lo hizo el presidente que tenemos ahorita. Ya, muy bien. Gracias, Angie. Belén, ¿está por ahí? Belén, solo una consulta. ¿Le han dicho a usted algo acerca de la nueva ley Sí, profe. humanitaria con relación a los sueldos? ¿A ustedes, Sí, trabajadores? profe. ¿Qué les han dicho? O sea, dice que, por ejemplo, o sea, ya en resumen, o sea, es como que le da mayor poder al empleador que No, al no, sí, empleado. pero les han dicho, usted como trabajador, a ver qué le va a pasar, ¿no le han dicho ahí en donde trabaja? O sea, lo que nos han dicho es que es como que ahora antes, por ejemplo, digamos un ejemplo, las vacaciones que uno tenía en el trabajo, te decían, a ver, ¿cuándo quieres elegir tus vacaciones? Ahora ya no es así, ahora el jefe te dice, ¿sabes qué? Tal fecha te vas de vacaciones. Y si no te vas en esas vacaciones, pues lo siento, porque en ese es el único chance que tienes de vacaciones. ¿Y del sueldo les han dicho algo? Del sueldo no nos han bajado, pero lo que ahora nos hacen es que ya no podemos cumplir muchas horas extras. Ya, bueno, es que en cambio ustedes nunca cerraron, ¿no? Claro, nunca cerramos. Ya, pues que en cambio, chicos, no sé, a sus papás, no sé, les pueden preguntar. Lo que yo tengo claro es de que la ley humanitaria les va a bajar, creo, hasta el 40% del sueldo. Sí, se les va a Tati, bajar ese porcentaje. Tati, dígame. Profe, justamente yo tengo una hermana que ella estaba trabajando y justo cuando comenzó la pandemia le suspendieron la fábrica. Estuvieron 2 meses ahí parados. Y cuando ingresaron, resulta que del sueldo que ganaba les disminuyeron $120, diciendo que era por el motivo de que ya no podían abastecer con tanto personal. Y también dijo que las horas extras ya no estaban permitidas. Tenían que, incluso la carga horaria, les habían disminuido para que no haya muchos despidos. Ujú, muy bien. Póngale, entonces, chicos, lo que yo creo en mi pensamiento personal, y espero que crítico, yo creo que Correa no se hubiese ido contra los trabajadores. Yo creo que se hubiese ido contra los banqueros, contra los empresarios, contra los objetos de lujo, o sea que autos de lujo, teléfonos, nos hubiese puesto un impuesto como nos puso en el terremoto, pero de una compensación de una vez. Pero en cambio aquí, chicos, si no tuvieron piedad de las personas, o sea, ¿a qué me voy? Que este gobierno no tiene un pensamiento de este tipo del que estamos estudiando. Sería un pensamiento de derecha, sería, ¿sí? Ellos no tienen ningún pensamiento social. Ellos solo se van hacia los empresarios, hacia la banca, porque a ellos, chicos, ¿cuál es el chiste? A ellos les perdonan impuestos, pero a nosotros nos va a bajar la mitad del sueldo. Entonces, es solo para darles un ejemplo de la diferencia, ¿no? Entre lo que es lo comunitario con lo que es pensamiento de derecha. Sí, chicos, ¿alguna preguntita? Algo. No, ¿No? yo iba a compartir algo. Lo que le escuché a mis tíos que había una primera opción. Mi primo mencionaba que primero se iba a hacer eso, de que un impuesto adicional al que ya tenía del IVA. Y luego la asamblea ya concibió la idea de esto, de bajarles un porcentaje a las personas de su sueldo y que decían que se estaba aplicando a todos, pero la verdad es que no dejaron a más. Lo único que circulaba eran PDFs con los informes de que si están de acuerdo al código de trabajo, ya no se les bajaba tanto ese porcentaje que estaba a nivel nacional, sino respetando ciertas restricciones o ciertas leyes y dependiendo de la empresa. Sí, sí, claro, lo que nos cuenta Belén, chicos, por ejemplo, los supermaxis nunca cerraron. Ellos no tienen ninguna pérdida. Entonces, ¿por qué tienen que quitar horas extras? Porque ellos no les pasó nada, sino que simplemente se aprovechan de la coyuntura. Es algo que de manera normal no hubiesen podido, pero se aprovechan. Entonces ellos también los que manejan esa empresa, no tienen pensamiento social. Lo único que tienen son signos de billetes en los ojos nomás.
Ajá. A ver, sigamos. Confirmo, profe. Sí, pues no llore, no llore. Ya, listo. Ya, a ver, esto no era, perdón. Ya, lo que era el enfoque crítico era, se construía una realidad y le daba significado a las ciertas construcciones de las personas ante la sociedad e influía, obstruía, perdón, a ciertos intereses que tenían personas de alto poder. Esto buscaba, como se dice, la crítica y demostrar todo aquello que se estaba haciendo en mal a las personas que formaban estas comunidades. Ya. El carácter construido de la realidad no sustituye a la existencia. Lo que se construía en torno a lo que ellos veían no se modificaba en sí a lo que en realidad estaba pasando. Ya, en el sentido de la producción psicológica comunitaria, se presentaba una tradición de intervención que desechaba las formas vulgares del construccionismo. A ver, Felicita, antes ya nombré que era el construccionismo social. ¿Me puedes hacer un recuento, por favor? Ya. El construccionismo social decías que estaba inmiscuido dentro de lo que era la sociedad y lo que era la política, en tanto a lo que era también lo que hablaba del enfoque crítico. También, perdón, es que estaba copiando. Ya, a ver, también tenía un enfoque de un carácter construido dentro de la realidad y también no existía también los modos de aprender y dentro de eso de la mente que estabas comentando. Sí, ya. Esto se realizó durante los años 80. Se negaba la existencia de una realidad y todo se llevaba a la parálisis de la praxis, o sea, se dejaba a un lado la práctica y solo se quedaba con la construcción de lo ideal de esa sociedad. Ya, ya. Todo esto se daba en modos en que la sociedad se aprendía al conocerla, al interpretarla, describirla, explicarla, pero era un producto social mediado por los actos y los símbolos. Ya, la construcción de esta variaba de los grupos en el tiempo y en el espacio. Ya, por consiguiente, también se hablaba de la tendencia sistémica. Se concebía la idea de que las sociedades eran sistemas abiertos en constante transformación. La psicología comunitaria buscaba generar fuentes que facilitaban la transformación en beneficio a las sociedades, yendo de lo macrosocial a lo microsocial. Ya, su idea central era la comunicación para profundizar la complejidad de la comunidad. O sea, era hablar el porqué de las cosas de la comunidad, centrándose tanto en el ambiente como en el individuo. Desarrollaba la experiencia que permitía vivenciar las relaciones que facilitaban la comunicación entre las personas de esa comunidad, así también las ideas, los sentimientos, al compartir el problema, cómo todo esto afectaba a la comunidad y el objetivo era eliminar todo aquello para que la comunidad entre en un equilibrio total, o bueno, se consiga un equilibrio. Ya, muy bien. Entonces, chicos, qué es lo que aportó en este caso lo sistémico, ¿no? Que las sociedades son sistemas abiertos en constante transformación. O sea, que la sociedad está abierta a sus cambios, ¿sí? No es algo cerrado, ¿sí? Es lo que aportó lo sistémico a la psicología comunitaria. O sea, que la comunitaria no está cerrado a un cambio. Eso en sí es la aportación. No, si simplemente vamos a luchar siempre por lo mismo, no. Puede que el mundo cambie, está cambiando, y los enfoques puedan cambiar un poco. Entonces, eso es lo que aportó el sistémico al comunitario. Ya, siga nomás. Ya, y por último, la perspectiva conductual. Ya, la perspectiva conductual su énfasis era en la práctica comunitaria sobre las conductas específicas de las personas que formaban estas comunidades.
comunidades, las cuales se veían trabajando o en los diferentes sistemas confiables de medición y diseños experimentales. Aquí se une la experiencia de la comunidad, cómo se trabajaba, la conducta de cada individuo y cómo esto influía en el ambiente. Ya, las evaluaciones se daban a partir de producir resultados, eran analizados, aplicados y replicados en diferentes sociedades, pero dependiendo de la contextualización se iba modificando. Ya, esta perspectiva conductual se basaba en aplicar varias preguntas. ¿Qué clase de réplica se iba a hacer? ¿Era posible replicar prácticas en diferentes comunidades? Aquí era lo que les mencioné antes. Dependiendo de la comunidad, iba cambiando la práctica o la perspectiva conductual de estas comunidades. Ya, ¿en qué momento, en qué contexto? Y todo esto era dentro de las obras de Fauet y otros investigadores. Con ello ya se unió lo que era la práctica en sí, el inmiscuir el investigador en la comunidad y también, como dice la psicología, en analizar la conducta, el comportamiento. Con ello se relacionaba el individuo con el entorno. Chicos, nos desconectamos, ¿no? Vuelvan, gracias.